Kamisaki atiqrinaka marunta taqnitaki. ¿Cómo están estudiantes? Un saludo para todos. Kamisaki, ¿cómo están? Espero que estén bien. Waliki, komaha. Hichuruja yatinta pjañaniwa. Lurairi arunaka. Hoy vamos a aprender los verbos en Aymara. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué es el verbo. Muy bien. Amtanaka. Akayat hatawin hayatinta pjañaniwa. Lurairi arunaka. Aymara aruna. Vamos a aprender los verbos en Aymara. En el idioma Aymara, igual que en castellano, hay verbos que expresan una acción, ¿ya? Una acción. ¿Qué será esa acción? El verbo es una acción, ¿ya? Por ejemplo, comer es una acción, ¿no es cierto? Para comer movemos las manos, abrimos la boca, ¿no es cierto? Jugar, lo mismo. Correr, igual. Ver, ¿no es cierto? Para ver, movemos la vista. En Aymara los verbos terminan en ña, ¿ya? Mancaña, comer, anataña, jugar, tijuña, correr, uñijaña, ver. Más adelante vamos a ampliar. Lurairi arunaka, los verbos. El verbo es una palabra que expresa una acción, ¿ya? No se olviden. Un estado de ánimo realizada por una persona. Los verbos en castellano terminan en, ¿ya? Ustedes ya deben conocer. Los verbos en castellano terminan en ar, ir, ¿ya? Solo esos tres. Vamos a ver ejemplos. Ahí tenemos. Llevar termina en ar, comer en salir en ir, ¿ya? Ahí están los ejemplos, los tres, ¿ya? Ar, ir. Esos son los verbos. Ahora vamos a ver en Aymara, ¿ya? Dijimos y hemos adelantado que los verbos en Aymara terminan en ña, solamente en ña, ¿ya? En castellano termina en ar, ir, pero en cambio en Aymara únicamente termina en ña, ¿ya? No se olviden. En Aymara los verbos terminan en ña. Apaña, llevar, mancaña, comer, mistuña, salir, ¿ya? Podemos ver que los tres verbos en Aymara terminan en ña. Muy bien, no se olviden. Vamos a reconocer estas imágenes, ¿ya? A ver, la primera imagen. ¿Qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo? Está caminando, pero aparte de caminar, ¿qué más está haciendo? Está escuchando, ¿ya? Entonces, ¿qué verbo será? Dijimos que los verbos en castellano terminan en ar, ir. ¿Qué está haciendo? ¿Qué verbo es? Escuchar. Muy bien, escuchar. La segunda, está viendo la televisión, ¿ya? ¿Qué verbo será? A ver, está viendo, ¿no es cierto? Verbo ver, ¿ya? Verbo ver. El último, está escribiendo. Es el verbo escribir. Muy bien, escribir. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Escuchar, ver, escribir. En Aymara, istaña, escuchar, unjaña, ver, qillqaña, escribir. Muy bien.
Ahora vamos a aprender 12 verbos en Aymara, ¿ya? 12. Tunka payani luraire arunakwa yatinta pjaña. Van a repetir junto conmigo, ¿ya? Muy bien, empecemos. Saraña, saraña, caminar. Tijuña, tijuña, correr. Aruntaña, aruntaña, saludar. Lupiña, lupiña, pensar. Qillqaña, qillqaña, escribir. Istaña, istaña, escuchar. Ullaña, ullaña, leer. Jisqtaña, jisqtaña, preguntar. Muy bien, hasta ahí ya conocemos 8 verbos en Aymara. Todos estos verbos mayormente se aplica en la escuela, ¿ya? Al salir de la casa, caminamos, saraña. Luego, cuando ya estamos por atrasarnos, corremos, ¿no ve? Tijuña, correr. Para llegar, saludamos. Aruntaña, saludar. En el curso, escribimos, escribir. ¿Ya? Qillqaña. Luego, lupiña, pensar. Pensamos en el curso para para responder alguna pregunta, ¿no es cierto? Escuchamos, ¿no es cierto? Istaña, escuchar. Leemos, leer, ullaña. Jisqtaña, preguntamos, preguntar. Muy bien. Yanapaña, ayudar. Yanapaña. Manqaña, comer. Manqaña, comer. Anataña, jugar. Anataña, jugar. Alaña, comprar. Alaña, comprar. ¿Ya? Estos verbos, más que todo, ocurre en el recreo, ¿no es cierto? Alguien se cae por ahí jugando, le ayudamos, ¿no es cierto? Yanapaña, ayudar. En el recreo comemos, ¿no es cierto? Manqaña, comer. Luego jugamos, jugar, anataña, y compramos, alaña, comprar. Muy bien, hasta ahí, ¿ya? En esta actividad vamos a ordenar las sílabas, ¿ya? Están mezcladas, en cada cuadrito están escritos los verbos que hemos aprendido, ¿ya? Vamos a ordenar y vamos a formar verbos en Aymara, ¿ya? Como por ejemplo, está desordenado, sañara, dice. La correcta sería saraña, caminar, saraña, ¿ya? Lo mismo van a hacer ustedes con el resto. Waliki, como ahí están algunas indicaciones, realizar en la carpeta, copiar a la carpeta desde la diapositiva 3 hasta 7, ¿ya? Les voy a mandar en PDF, de ahí se van a dar cuenta, ¿ya? Dibujar o recortar imágenes para cada verbo. Waliki, como Hikisinkama.